Página 49. Arquetipos e inconsciente colectivo, por C.G. Jung, 1970. Capítulo 2. Los arquetipos y el concepto de anima. 2.1. Prejuicio materialista sobre lo que es el anima. Aunque la conciencia contemporánea parece haber olvidado que existió una psicología no empírica, la orientación general es todavía similar a la de la época en que se identificaba la psicología con una teoría sobre lo psíquico. En el mundo académico fue necesaria esa enérgica revolución en el método que se inició con Fechner y Wundt, para hacer comprender a los científicos que la psicología es una ciencia empírica y no una teoría filosófica. Pero también es cierto que para el creciente materialismo de fines del siglo XIX ya nada significó el que antes hubiese existido una ciencia empírica del alma a la cual aún hoy le debemos valiosas descripciones. Recordaré solamente la obra del Dr. Justinus Kemme, Seerin von Prevorst 1846. La nueva orientación hacia un método científico natural trajo consigo el anatema de toda la psicología descriptiva romántica. Las excesivas esperanzas de esta ciencia experimental de laboratorio se reflejan ya en la psicofísica de Fechner. Sus resultados actuales son la psicotécnica y un cambio general del punto de vista científico en favor de la fenomenología. Pero no se podría afirmar que el punto de vista fenomenológico haya penetrado en todas las mentes. La teoría desempeña aún en todas partes un papel demasiado grande, en lugar de estar comprendida en la fenomenología, como en realidad debería ocurrir. Hasta Freud, cuya actitud empírica está fuera de toda duda, ha acoplado su teoría como conditio sine qua non al método, como si fuera indispensable que los fenómenos sean vistos bajo una cierta luz para ser algo. Sin embargo, fue Freud quien abrió el camino para la investigación de los fenómenos complejos, al menos en el campo de las neurosis. Pero el campo liberado solo se extendía hasta donde lo permitían ciertos conceptos fundamentales fisiológicos, de modo que la psicología parecía depender de la fisiología de los instintos. T.B. dice: hay fenómenos que se resisten a ser comprendidos. Si el psicólogo no observa en directo las reacciones del individuo, está en completa oscuridad, nada puede concluir. Es como un ingeniero, si no está enfrente de la maquinaria, nada puede aplicar de su saber a menos que algo o alguien le comunique cómo se mueve la cosa. Jung escribe: la cosmovisión materialista de aquel tiempo, distante ya casi 50 años, aceptaba con gusto esa limitación, la dependencia de estar en contacto con la fisiología de los instintos, y aún hoy, pese a haberse transformado la imagen del mundo, se mantiene en gran medida el mismo estado de cosas. Se contaba no solo con la ventaja de un campo limitado de trabajo, sino también con un magnífico pretexto para no tener que preocuparse por lo que ocurre en un mundo más amplio. Así resultó que toda la psicología médica pasó por alto el hecho de que una psicología de las neurosis, como por ejemplo la freudiana, está completamente en el aire sin un conocimiento de la fenomenología general. Tampoco se tuvo en cuenta que, en el campo de las neurosis, ya Pierre Janet había comenzado antes que Freud a estructurar una metodología descriptiva, y sin cargarla por cierto con demasiadas hipótesis teóricas o derivadas de una concepción del mundo. El filósofo ginebrino Theodore Flournoy presentó en su principal obra la psicología de una personalidad extraordinaria y nos dio así una descripción biográfica del fenómeno psíquico, que excede el estrecho campo médico. A este le siguió, como primer intento comprensivo, la obra maestra de William James, Varieties of Religious Experience 1902. Debo fundamentalmente a estos dos investigadores el haber aprendido que para captar la esencia de la perturbación psíquica es indispensable situarla dentro del todo de la psique humana. Yo mismo realicé durante varios años trabajo experimental, pero al ocuparme con intensidad de las neurosis y psicosis tuve que darme cuenta de que, por más deseable que sea la determinación cuantitativa, no puede tener éxito sin la cualitativa. T.B. dice: es necesario tener datos, pero también utilizar la interpretación de esos datos. Jung dice: la psicología médica ha reconocido que las situaciones decisivas son extraordinariamente complicadas y solo pueden ser aprehendidas por medio de la descripción casuística o el conjunto de los diversos casos particulares que se pueden prever en determinada materia. Pero para emplear este método es necesario haberse liberado del prejuicio teórico.
Toda ciencia natural se vuelve descriptiva cuando llega al punto más allá del cual ya no puede avanzar experimentalmente, y este cambio de ningún modo hace que deje de ser científica. Pero una ciencia experimental se hace a sí misma imposible cuando señala límites a su campo de acuerdo con conceptos teóricos. TV dice. Pregunto. ¿Acaso la teoría puede ponerse límites que no ha comprobado? Los límites de lo experimental están en lo experimental y acude a la práctica hasta que no puede ir más allá. Pero nadie se detendrá nada más porque ha teorizado que no puede ir más allá. Y es que la psique nunca está terminada. Jung dice. La psique no termina donde termina el alcance de una hipótesis de índole fisiológica o de cualquier otro tipo. Esto quiere decir que en cada caso particular que queramos examinar científicamente, debemos tomar en cuenta las manifestaciones de la psique en su totalidad. Estas consideraciones se hacen indispensables en el examen de un concepto empírico como el de anima. Frente al prejuicio frecuentemente expresado según el cual el anima sería una creación teórica o peor aún pura mitología, debo destacar que ese concepto es un concepto puramente empírico que solo pretende dar un nombre a un grupo de fenómenos afines o análogos. TV dice. Lo más simple es negar que existe algo llamado anima solo porque no se puede medir, no hay medida para ella. Y si no hay medida, hay ignorancia. Jung dice. Este concepto no tiene otra función ni más significado que un concepto como el de artrópodos, por ejemplo, que abarca a todos los animales de cuerpo segmentado y quitinoso que tienen patas y demás apéndices articulados y da de tal modo un nombre a ese grupo fenomenológico. Los prejuicios a que me he referido se originan, y esto es bien lamentable, en la ignorancia. Los críticos no conocen los fenómenos en cuestión pues estos están en el campo de la experiencia humana general, y por lo tanto en su mayor parte fuera de los límites de un mero saber médico. Pero el alma, que es el objeto del cual tiene que ocuparse el médico, no hace caso de la limitación del saber de éste sino que pone de manifiesto sus exteriorizaciones vitales y reacciona a influjos de todos los sectores de la experiencia humana. Su naturaleza no se muestra solo en lo personal, o en los instintos o en lo social sino en el fenómeno del mundo en general. O sea que si queremos comprender qué es psique, tenemos que incluir en nuestra comprensión el mundo. El distinguir campos de trabajo no solo es posible sino también necesario por motivos prácticos y solo pueden separarse los campos si se ha sentado conscientemente la limitación. Pero cuanto más complejos son los fenómenos sobre los cuales debe actuar el tratamiento práctico, tanto más amplio debe ser el campo delimitado y el conocimiento correspondiente. Así, quien no conozca el significado y la difusión universales del tema de las sisigias, el tema del apareamiento, en la psicología de los primitivos, en la mitología, la ciencia comparada de las religiones y la historia de la literatura, difícilmente pueda situarse y tener algo que decir frente al concepto de anima. El contacto con la psicología de las neurosis podría en verdad haberle dado cierto conocimiento del anima, pero solo el conocer su fenomenología general podría abrirle los ojos para el verdadero significado de los fenómenos que se le presentan en el caso individual, afectados a menudo por alguna desfiguración patológica. Frente al prejuicio general, cuya vigencia aún se mantiene, según el cual la única base esencial de nuestro conocimiento proviene exclusivamente de lo exterior y en consecuencia nihil si in intellectu quod non antea fuerit in sensu, no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, nos encontramos sin embargo con que la significativa teoría atómica de Leucipo y Demócrito no se fundaba de ningún modo en la observación de la división atómica sino en la representación mitológica de pequeñas partes que, como átomos anímicos, como partes animadas mínimas, ya conocen los australianos centrales que no llegaron a superar el Paleolítico. TV dice. Leucipo y Demócrito no experimentaban los átomos, los deducían, sin saber cómo eran esas cosas diminutas. Jung dice. Todo conocedor de la antigua ciencia natural y filosofía de la naturaleza sabe hasta qué punto se proyectan los datos del alma en lo desconocido del fenómeno exterior. En realidad, esto ocurre hasta tal punto que de ningún modo podemos hacer afirmaciones sobre el mundo en sí ya que, siempre que queramos hablar de conocimiento, estamos constreñidos a convertir el acontecer físico en un proceso psíquico. TV dice. El conocimiento, es un proceso psicológico. Pero solo activado sobre los datos que se perciben, porque de lo desconocido,
nada puede decirse si no hay algo que se extrapole en forma de razonamientos. Jung dice. Pero, ¿quién garantiza que de esta conversión resulta una imagen del mundo suficientemente objetiva? Para tener esta seguridad, el hecho físico debería ser también psíquico. Pero de esta comprobación parece separarnos todavía una gran distancia. Hasta entonces hay que contentarse, bien o mal, con la hipótesis de que el alma provee las imágenes y formas que hacen posible el conocimiento de objetos. Se acepta generalmente que estas formas han sido transmitidas por la tradición, así, seguiríamos hablando hoy de átomos porque, directa o indirectamente, hemos tenido noticia de la teoría atómica de Demócrito. Pero, ¿de dónde proviene el conocimiento que tuvo Demócrito o, más aún, el que tuvo la primera persona que habló de los elementos constitutivos mínimos? TV dice. Así como vemos una pared y deducimos que se compone de ladrillos apilados, podríamos decir que cada ladrillo a su vez es un conglomerado de arena, tierra o alguna mezcla de cosas más pequeñas, y así podríamos continuar, hasta imaginar que hay cosas tan pequeñas que no podemos observar o medir. Jung dice. Esta idea tuvo su origen en las llamadas representaciones arquetípicas, es decir, en imágenes primordiales, que nunca son reflejo de sucesos físicos sino productos propios del factor anímico. Pese a la tendencia materialista a entender el alma como mera copia de procesos físicos y químicos, no hay una sola prueba que apoye esa hipótesis. Y, es más, innumerables hechos demuestran, por lo contrario, que el alma traduce el proceso físico en una serie de imágenes, que con frecuencia tienen una conexión apenas reconocible con el proceso objetivo. La hipótesis materialista es demasiado temeraria y va, con osadía metafísica, más allá de lo experimentable. Lo que en el estado actual de nuestros conocimientos podemos establecer con seguridad, es nuestra ignorancia con respecto a la naturaleza del alma. TV dice. Pregunto. ¿Puede haber imágenes o ideas que para nada tengan que ver con los sentidos? El encuadramiento del alma, como cosa o fenómeno, está vedado para el limitado poder del pensamiento. Jung dice. No hay en consecuencia motivo alguno para considerar la psique como algo secundario o como un epifenómeno, sino que existen razones suficientes para verla al menos hipotéticamente como un factor sui generis. Y podremos seguir admitiendo esto hasta el momento en que el proceso psíquico pueda también ser fabricado en una retorta. TV dice. Pregunta. ¿Quién puede encuadrar el proceso psíquico propio y ajeno? Los psicólogos pretenden comprender el proceder humano. Lo psicológico no es algo autogenerado, es un proceso reactivo, algo que obtiene forma según los estímulos que llegan a los sentidos. Jung dice. Después de desechar burlonamente como imposible la pretensión de la alquimia de encontrar un lápiz philosophorum o piedra filosofal que constara de corpus iti anima iti spirites, cuerpo, alma y espíritu, no se hubiera debido seguir arrastrando la consecuencia lógica de la hipótesis medieval, es decir, el prejuicio materialista respecto del alma, como si sus premisas fueran un hecho demostrado. TV dice. No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, o sea, el prejuicio es que se sostenga que el alma es producto de procesos físicos y químicos, cuando se dice que es algo que no depende de un actuar, de una voluntad o deseo. Pregunto. ¿Se puede demostrar que el alma es producto de algo tangible? Página 53.